Amigos y enemigos, bienvenidos a la segunda sesión de Tertulias de Cultura Política. El día de hoy nos estará acompañando Takar Marcano. Recuerden que Tertulias de Cultura Política es una producción de culturapolitica.net, el principal portal de inteligencia y de cultura política. Takar, ¿cómo estás? Pues todo bien aquí, todavía viviendo los últimos embates de la cuarentena aquí en Barcelona. Ya estamos cerca de llegar a la supuesta nueva normalidad. Sabrá Dios qué significa la nueva normalidad, pero bueno, ya lo viviremos. Y En pues el resto muy bien. Barcelona, Venezuela, No, Barcelona, España, Barcelona, España. pero igual hay socialismo en las dos Barcelonas. Eh, Bueno, en uno un poco más profundizado que en la otra, a decir verdad. Vale, Takar, fíjate, vamos a empezar esto por cómo se debe. ¿Quién es Takar Marcano? Pues bueno, mira, depende desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de qué he hecho yo, pues mira, te hago un pequeño resumen. En principio, yo era estudiante en la Universidad de los Andes, en la ULA, estaba estudiando historia. Sin embargo, a finales del año 2017, por el tema de la crisis humanitaria en Venezuela, y después de todo el largo ciclo de protestas que hubo, pues bueno, yo tuve que salir de Venezuela y vine a vivir aquí a España. Estuve viviendo un tiempo en Valencia y después me mudé a Barcelona. Y aquí en España empecé poco a poco, gracias a ciertos pensadores liberales, bastante de renombre aquí en España, como Juan Ramón Rayo, Miguel Ancho Bastos, Jesús Huerta de Soto. Fui conociendo poco a poco las ideas liberales y libertarias, y poco a poco fui tendiendo hacia estas ideologías. En cierto momento conozco el Movimiento Libertario de Venezuela, al cual me afilio en mayo del año 2018, si mal no me acuerdo. Y a partir de ahí me metí en el mundo de la política de lleno. Empecé a hacer activismo y bueno, a día de hoy ya no milito en el Movimiento Libertario de Venezuela, me desincorporé en enero de este año, pero sigo con el trabajo de activismo, hago todo lo que pueda, todo lo que esté en mis manos. Y bueno, he realizado algunas actividades aquí en la ciudad de Barcelona con la diáspora, suelo acudir a todos los programas que me inviten para poder dar mi punto de vista. Y bueno, estamos en la batalla cultural. Es así, batalla cultural. Fíjate que dijiste varios elementos sumamente llamativos en tu introducción. A mí siempre me gusta preguntarle a los invitados y darles esa oportunidad de que ellos mismos expongan qué es, porque creo que es lo más difícil que hay, hablar sobre uno mismo. Yo una autobiografía no podría, francamente. Fíjate, me dijiste que estuviste en el movimiento libertario venezolano, también que haces activismo, que hoy día en España estás conectado con el mundo de las ideas liberales, por así decirlo. ¿Cómo te definirías desde una perspectiva ideológica? Sabiendo que realmente las ideologías son etiquetas cognitivas, más bien nos dan atajos al momento de pensar alguna idea, pero si tuvieses que escoger alguna o algunas, ¿cuáles serían? A ver, sí, exactamente. Las etiquetas al final son atajos para que una persona más o menos sepa por dónde vas. Es muy difícil que yo me ponga una etiqueta y esté 100% de acuerdo con lo que esta etiqueta en teoría supone. Si me tuvieses que encasillar, lo más cercano que yo estaría sería el libertarismo. Libertarismo liberal, no el libertarismo de izquierdas, originario de Francia, sino el libertarismo originario de Estados Unidos, con autores como Rothbard, por ejemplo, que fue el que publicó el Manifiesto Libertario. Eh, Sin embargo, hay muchas cuestiones con las que diverjo con ellos. Sobre todo, no tanto con las ideas teóricas del libertarismo, sino con las personas que hacen activismo en el libertarismo. Hasta cierto punto uno puede llegar a tener choques quizás con algunas personas que son muy naif al momento de llevar sus acciones políticas. Eh, También, a pesar de que yo me pueda definir en cierta manera anarquista, entiendo que en la actualidad hay que ser mucho más pragmático al momento de hacer política. Y Sí. no puedes abogar en tu activismo porque el día de mañana caiga el Estado y vivamos en una sociedad utópica. No va a pasar. Entonces, tenemos que hacer política porque si no nos van a hacer política por nosotros. Y eso ha pasado en muchos lugares. Y si nosotros no nos involucramos, entonces no vamos a conseguir nada. Entonces, por eso me gusta definirme como libertario, pero me he estado separando un poco de ciertas comunidades libertarias. Entonces, no sé, liberal, libertario, minarquista, por De ahí. modo que eres un anarcolibertario, pero no en sentido ideológico, sino organizativo. Es Ujú. decir, prefieres defender estas ideas, pero sin relacionarte de una manera, digamos, muy comprometedora con estas organizaciones por el tipo de liderazgo que puedes encontrar en ellas. ¿Cómo?
Te lo digo porque yo he leído a Rothbard, también a otros autores relacionados con la escuela austriaca como von Mises, y Mm. hay algo que no es que me cueste entender, sino que no me parece tan viable o tangible. El aplicar este estilo de política al contexto actual, tanto en Venezuela como en Europa, pero sobre todo en Venezuela. ¿Cómo crees tú que puede manifestarse en términos de relevancia y en términos de que sí, mira, esta es una solución, el libertarianismo en Venezuela? A ver, al punto de llegar a manifestarse como un gobierno libertario, por ejemplo, yo creo que eso estamos muy distantes. Pero lo que yo sí creo que el libertarismo está logrando hacer en Venezuela es conquistar a muchos jóvenes que indistintamente de que lleguen a pensar totalmente todas las ideas del libertarismo, que lleguen a estar 100% de acuerdo con ellas, están creando una especie de semillero de jóvenes que, a diferencia de los jóvenes de las décadas de los 60, 70, 80 que estudiaban en la UCB y que eran profundamente marxistas, socialistas, está saliendo una generación que defiende la propiedad privada, que defiende el libre mercado, que defiende los gobiernos limitados, y cada uno con sus distintas pues formas de pensar en algunos tópicos, con distintos matices. Hay gente que es pro vida, hay gente que es pro aborto. Tonterías al final, siendo que los tres pilares fundamentales del libertarismo está calando muy profundo en los jóvenes gracias a la crisis. Digamos Entonces, que estos tres pilares, y perdón por la interrupción, pero es que no, no. siempre son muy repetidos. Vida, libertad y propiedad, ¿vale? Son esos. Más o menos. Yo me gustaría más bien definirlos como propiedad privada, libre mercado y gobierno limitado. La vida da igual. La vida está dentro de la propiedad privada. A ver, mi cuerpo es mi propiedad, entonces no puedes tú ingerir sobre él. Entonces, lo que estabas diciendo anteriormente, que esos matices son tonterías, obviamente el aborto no está dentro de la cosmovisión libertaria, porque eso sería atacar la vida y atacar el cuerpo se Re- supone que que es una propiedad de la persona, en este caso del niño por nacer. bueno, ese es precisamente el argumento que tienen los pro vida, mientras que, por ejemplo, un pro aborto te podría decir que un feto en sí no es vida. Depende de qué concepción tengas tú de la vida. Si para ti el feto es vida, pues bueno, deberías ser totalmente pro vida. Si no, si para ti el feto es carente de vida, todavía no es un ser humano, pues bueno, vas a ser pro aborto. Por eso hay ciertos matices dentro de la ideología. Claro, a mí me gusta mucho ironizar porque creo que realmente estos temas tan serios se pueden entender mucho mejor con ironía. De modo que un feto humano en Marte, ¿qué es? ¿Es ¿Por vida qué? Ya, o no? ya va. Lo digo porque usualmente la comunidad científica celebra con bombos y platillos cuando existe algún abismo o Mm. algún ápice de posibilidad de vida extraterrestre, sobre todo cuando se trata de supuestos fósiles o algo por el estilo. De hecho, hay incluso teorías que dicen que parte del genoma humano proviene de otro planeta, que fue una transferencia a través de una roca que vino, en fin, no voy a entrar en esas teorías. Pero si le dan tanta importancia a que existe una bacteria en Marte, ¿por qué negar la esencia de la vida misma, que en mi juicio es la más importante en el planeta, que es la humana? Y de una forma que se manifiesta de una forma tan prístina, según mi concepción, quizás reaccionaria sobre el asunto, que es el feto. Ya, a ver, a mí cuando se toca el tema del aborto no me gusta entrar en el tema de si se considera el feto vida o no. A mí me gusta entrar por otro camino. A mí me gusta verlo desde el punto de vista de que, ok, si tú prohíbes el aborto, igualmente van a seguir sucediendo. Eso es algo Sí, indiscutible. claro. Eso es algo totalmente indiscutible. Entonces, ¿hasta qué punto prohibirlo podría poner en riesgo las vidas de las personas que efectivamente van a ir a abortar, sea legal o no? Quizás yo tengo una idea un poco distinta que podría ser, ok, dejémoslo a criterio del médico, dejémoslo a criterio de la moral del médico que vaya a practicarlo, si efectuar el aborto o no efectuarlo. Porque al final es un tema tan, tan de la moralidad del que lo vaya a hacer que yo creo que hay que dejarlo en la mano del médico, no en la mano del Estado. El Estado no tiene por qué intervenir en esto y yo tampoco creo que tenga la capacidad de poder Es resolver un decir, debate tan no profundo. dejarías el dilema ético en las manos de un burócrata del Estado,
Exacto, Pero, sin el manual pero la profesional. vida dependería entonces de la formación que tuvo el médico, porque si el médico fue a una de las reuniones de los círculos liberales que se están haciendo hoy en día, o en algunas como las que se hacían en la década de los 60 por parte de los marxistas, es probable que diga, pues mira, no es vida. O si va a una charla, yo qué sé, de un grupo nacionalista integral, diga, irremediablemente es vida. Efectivamente. Efectivamente, pero lo importante al final va a ser crear dos nichos distintos. Un nicho de médicos que efectivamente defiendan la vida del feto y un nicho de médicos que estén dispuestos a ayudar a las mujeres que por X o por Y decidan abortar y lo vayan a hacerle clandestino o clandestinamente o de una manera legal. Yo creo que esa es una manera más o menos inteligente de terminar de resolver este tipo de dilema. Dejarlo, bueno, en manos del médico. Claro, yo creo realmente que el quid del asunto, lo interesante por lo menos de esta tertulia, es ver varios ápices de la realidad humana, no solo la del aborto, que creo que es importante. Por eso no me gustaría centrar esta charla solo al aborto, porque entonces no sería solo un vídeo, sería una serie como de 10, de 2 horas cada uno, Ya, y es todo un tema de bioética y lo demás. De todas formas, para dejar sentado lo que yo pienso sobre el tema, que es sumamente delicado, es cierto, ya, a veces, y eso está en la intención del legislador, nosotros debemos definir qué es legal y qué no es legal en base a si es absolutamente bueno o absolutamente malo. Yo creo que existen valores. Yo estoy en contra del relativismo moral y, por ejemplo, en el caso de la droga, que también es otro gran debate sobre la legalización, mm, yo no creo que el debate deba limitarse a si es más conveniente o menos la legalización de las drogas para combatir las mafias. Por decir, bueno, si la gente puede comprar marihuana en las farmacias, ya no habría mafias detrás de ello. No, el tema es que si es algo que nosotros como sociedad de valores consideramos éticamente perverso o adverso, simplemente no debería hacerse. Y así es el tema de otros crímenes. ¿Por qué? Porque hay algo llamado ventana de Overton. Y esta se va moviendo según las eras. Va permitiendo que nosotros veamos como normal cosas que en otras épocas no. Y viceversa. Eso para algunos permite el progreso, para otros nos parece que permite el bestialismo. Pero eh, yo diría que en el caso muy céntrico del aborto, nosotros, no los políticos, a ver, porque político en sentido amplio es cualquiera que quiere influir en la organización de la exacto. polis, sino aquellos que se quieren dedicar activamente a la construcción de una sociedad o la organización de la misma, deben centrarse en la defensa de los desprotegidos, o por lo menos en el imperio de la justicia. Y el más desprotegido, la unidad que es más individual, la que en verdad no tiene ningún colectivo, es el feto. Y si somos incapaces, por lo menos los que tenemos creencia en los supraterrenos, si somos incapaces de ver en ello algo de belleza, pues no queda nada para el resto. A lo mejor tú Ya. seas ateo o agnóstico y eso te lo respeto, pero en mi visión sería lo contrario. Continuando con este tema libertario que sí me llama mucho la atención, dijiste, no, en Venezuela obviamente no va a haber un gobierno libertario de la noche a la mañana. Y es que, claro, quizás enfoqué un poco el tema hacia la relevancia. También yo te puedo decir, no, obviamente el día de mañana no va a haber un gobierno nacionalista y Ya, quizás claro. en unos cuantos años, a menos que de repente un grupo de nacionalistas militares se alcen armas, pero no lo veo factible. Sin embargo, hagamos ese ejercicio teórico. Mañana cae la tiranía de Nicolás Maduro, procónsul de Cuba. Siempre es bueno recordar que el tipo no tiene poder. El tipo Mm. realmente es un títere. Si mañana cae y te convocan a ti, Zácar Marcano, usted será designado por esta junta militar, porque obviamente va a ser una junta militar lo que surja. Esperemos que no, por el bien del país. Bueno, una junta cívico-militar, como la Revolución de Octubre. Efectivamente. Vienen y dicen, mira, esta vez va a ser una junta cívico-militar, pero en lugar de ser militares con adecos, van a ser militares con liberales. ¿En qué modo una ideología como el libertarianismo puede dar respuesta al estado catastrófico, caótico y prácticamente demónico en que está hundido nuestra patria, en que está hundido Venezuela?
A ver, en primer lugar, a ver, nosotros damos muchas de las respuestas a los actuales problemas a el mercado, pero hay que matizar ciertas cuestiones. O sea, por ejemplo, el, de un día para otro implementar el libertarismo en Venezuela no es algo factible por distintas razones. La primera y más importante, no hay seguridad en el país. No hay seguridad y al haber tantas bandas criminales dentro del país, es imposible llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa que sea voluntaria o que sea totalmente libre. Es cierto que a un principio la mayor parte de los problemas que hay en Venezuela pueden ser solucionados por el libre mercado. Por ejemplo, si nosotros eliminamos la cantidad de aranceles que hay para importar, la cantidad de impuestos municipales que hay, si nosotros dejamos cierta libertad a que los emprendedores, no aquellos que se ponen a pedirte que te inviertas en Forex y tal, sino los verdaderos emprendedores de Venezuela, si dejas que ellos empiecen a levantar sus empresas, no les cobras vacunas, los defiendes judicialmente, pones un sistema judicial muy sencillo donde ellos puedan abrir una empresa en 2 días y no en 6 meses, que suele ser el promedio en Venezuela. Si tú dejas todas estas puertas abiertas para que tanto el inversor local como el inversor extranjero puedan introducir su dinero en Venezuela y puedan empezar a invertir y abrir nuevas tiendas, abrir nuevas granjas, que todo empiece a funcionar de nuevo, mucho de los problemas que tenemos actualmente se pueden ir solucionando, simplemente abriendo el mercado. Ahora tenemos otros problemas de índole un poco más delicado, que el libertarismo en sí no tiene respuesta. Por ejemplo, eh, la gran inseguridad que hay dentro de Venezuela, las bandas criminales. Todo esto, ¿cómo se puede solventar? Bueno, en principio uno podría pensar que con la policía o el ejército local, pero sabemos que la policía y el ejército local son precisamente también parte del AMPA común. Entonces, ¿qué podríamos hacer en base a esto? Pedir ayuda internacional, esperar que la DEA nos conceda algún tipo de ayuda, al ejército colombiano. A ver, realmente no tengo respuestas. Hay un ejemplo muy interesante al respecto en un país africano, en Sierra Leona. Ellos, en la década de los 80, si mal no me acuerdo, ellos tenían una guerra civil y el país estaba vuelto un caos. Claramente no podían confiar tampoco en su ejército, el gobierno de Sierra Leona. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue contratar a una empresa de contratistas militares sudafricanos que fueron a Sierra Leona y mientras esas contratistas estuvieron dentro de Sierra Leona, el país volvió a la paz. En cuanto el gobierno se cansó de pagarle mucho a los contratistas, terminó la relación con ellos, los envió a Sudáfrica y volvió la inseguridad a Sierra Leona. Pero bueno, quizás implementando ciertos programas después se pueda ir mejorando un poco la situación, pero yo creo que por ahí puede ir la respuesta, o por una ayuda internacional que nos concedan aliados como Colombia y Estados Unidos, o a través de la contratación de ejércitos privados que puedan, bueno, dar seguridad al venezolano realmente. De modo que, si lo entiendo, una propuesta que me parece válida desde el mundo liberal es el empleo de ejércitos privados para ordenar la sociedad, ¿correcto? Efectivamente, inclusive hay muchas personas, no me incluyo yo entre ellos, pero sí hay muchas personas que han elevado propuestas de, por ejemplo, si la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, estuviese tan interesado en crear un cambio en Venezuela, de salir de la dictadura o tiranía, etcétera, ellos podrían, con los fondos que ellos tienen de Citgo y todas las ayudas internacionales, ellos podrían haber contratado fácilmente a un contratista militar estadounidense que resolviese el problema interno en Venezuela. Inclusive, hay muchos, quitando el patético ejemplo de la Operación Gedeón, hay muchos contratistas que se le ofrecieron a Guaidó, pero esta gente de la Asamblea no les hizo caso, no siguieron con el tema, pero yo sí creo que, por ejemplo, esta podría ser una solución si Guaidó realmente estuviese dispuesto. Vale, yo en eso hace un tiempo había escrito, bueno, es que habemos muchas personas que escribimos mucho, pero a nadie. Ujú. Me recuerda mucho Exacto. el título que María Briceño Iragorri le dio a un libro, que por cierto todo venezolano debería leer, que se llama Mensajes sin destino. Y creo que eso es lo que pasa con muchas de las propuestas buenas que suceden a nivel político venezolano. Es un mensaje sin destino, porque realmente Mm. carecemos de una institución seria. El interinato no es una institución seria, es una institución de papel y que está organizado obviamente por los mismos corruptos que hace 5 años pactaban con el chavismo para el círculo electoral. Convenimos en eso, ¿verdad? Sí, efectivamente, o inclusive ni siquiera instituciones, porque si vamos a la raíz del problema en Venezuela, no hay instituciones legales desde el 99. Sí, Desde el claro. 99 no hay porque toda la institucionalidad venezolana se rompió al momento en el que la Corte Suprema de Justicia
emitió una orden en la cual permitía a Chávez realizar una constituyente que no estaba establecida en la constitución anterior. La constitución del 61, hay que recordarlo, y esto es un tema bastante interesante que algún día escribiré sobre eso y te pasaré el link para que lo consultes. Eh, Dentro de la constitución del 61 no estaba prevista una Asamblea Nacional Constituyente como la que hizo Chávez. Estaba previsto que se reformasen artículos dentro de la propia constitución, un poco a semejanza de la constitución estadounidense, que lo único Y que las pueden hacer famosas es enmiendas. exacto, ir introduciendo enmiendas. Sin embargo, Chávez, que quería cambiar de lleno todo el marco institucional venezolano, no sé cómo, pero logró hacer que la Corte Suprema de Justicia emitiese un juicio a su favor, que ningún abogado constitucionalista venezolano te dirá que ese fallo fue bueno, ese fallo estuvo muy, muy viciado, y bueno, le abrió las puertas a Chávez para que destrozase la República de Venezuela e introdujese su República Bolivariana. Desde ese momento no hay institucionalidad. Ahora, ¿por qué ahora no podemos hacer nada? No porque no haya instituciones, sino porque no hay un cuerpo político y una masa crítica de ciudadanos que apoyen a las verdaderas opciones dentro de Venezuela. Tenemos únicamente un 80% de la población, según Mega Análisis, que no le hace caso ni a la MUD ni al chavismo, y un 10% que sigue haciéndole caso al chavismo y un 10% que siguen de borregos de Guaidó. No tenemos realmente un liderazgo capaz dentro de Venezuela que haya capitalizado este 80% de descontentos. No tenemos realmente organizaciones patriotas, no tenemos organizaciones de ningún tipo dentro de Venezuela que hayan logrado capitalizar esto. Mientras no tengamos esa masa ciudadana a nuestro lado, no podremos llegar a ningún lado, tengamos instituciones legales o no. Bueno, lo primero sería que, como estás diciendo, la existencia de una masa crítica. Sin embargo, si contrastamos la supuesta inexistencia de una masa crítica con este supuesto 80% que, según las encuestas, que ya hay que ver cómo hicieron las encuestas, Claro. no apoya a ninguno de los dos bandos, entonces sí hay una masa crítica. Yo Lo por que lo hay menos es una, creo, lo que hay es una masa disconforme, que no está de acuerdo con ninguno de los dos lados, pero que no se da la tarea de buscar alternativas. y Porque tampoco lo hará. además, y hay un gran problema. Esto, por ejemplo, hay un académico norteamericano, Brian Kaplan, lo definiría como la racional irracionalidad del ciudadano, del votante promedio, que es que ellos racionalmente no tienen los incentivos para buscar nuevas alternativas, porque eso tampoco le va a generar ningún tipo de beneficio a ellos como individuo. Pero el problema dentro de Venezuela es que generalmente en una nación normal, como por ejemplo España, los medios de comunicación te podrían presentar otras alternativas, pero es que en Venezuela no. En Venezuela vas a tener, bueno, ya no lo tienes, pero hasta hace poco tenías a Vladimir a la una, que te machaca con la Cava, te machaca con Tomás Guanipa y te machaca con todos los políticos de siempre y no dan Vale, pero espacio. entonces en el caso de que existiera una especie de BTV, pero de derecha, o por lo menos neutral, que mostrara otra clase de liderazgo político, ¿tú en verdad crees que eso sería un paso para derrocar a la tiranía? Sí, totalmente, porque podrías empezar a canalizar una cantidad de apoyos que ahora no puedes. Ahora no puedes hacerlo, porque simplemente la gente no te conoce y tampoco va a ponerse a Pero ahí buscar en Twitter está, por opciones políticas. ejemplo, María Corina Machado y el Partido 20. Bueno, tema complicado. Si tú separas a María Corina Machado del establishment político, pues bueno, perfecto, pero yo No, yo no personalmente lo no lo hago. hago. Yo Yo no tampoco. lo hago, pero por ejemplo, los que defienden la postura ideológica, no de María Corina Machado, sino de 20, el Partido de la Mm. Libertad, como ellos se proclaman, sí que han esgrimido argumentos de corte ideológico y filosófico en contra del chavismo y lo han hecho desde Venezuela. Hay muchas personas en direcciones ideológicas, en direcciones de formación, que han mostrado eso. Incluso me acabas de dar un ejemplo, que es lo que están haciendo los libertarios en Venezuela, con la formación continua en las universidades, en las academias. Y yo sí creo que hay un debate de las ideas importantes de forma surrecticia, porque Ujú. obviamente las principales antenas de la cultura venezolana están secuestradas por la tiranía. Sin embargo, no creo que eso sea el verdadero problema. A ver, elaboro la idea. Si el día de mañana surgiese un candidato espectacular, recontra conocido por los venezolanos, eso solo nos ayudaría en un escenario donde la vía electoral todavía es válida, donde podemos hablar de conformar un tercer bloque electoral para, mediante elementos de transición pacífica, se intentase cambiar la realidad política venezolana. Yo creo que eso lo perdimos hace por lo menos unos 5 a 10 años.
esa Oh. posibilidad. Incluso mucho antes, porque como bien estabas diciendo en tu análisis, el cual comparto justo esa parte, nosotros no tenemos nada en común con la constitución chavista. Existe una total ilegitimidad de todo orden en Venezuela. Y creo que los patriotas, los que amamos a Venezuela, lo que queremos a una Venezuela grande, a una Venezuela libre, debemos apelar al derecho natural, que es lo que nos queda, y es realmente otra forma de ver el panorama jurídico histórico. ¿Por qué? Porque ante ese vacío que nos deja el que simplemente no hayan instituciones políticas legales ni una visión racional legal del asunto político. Esto está sonando muy leguleyo, pero vamos, lo que voy. Pues necesitamos apelar realmente a lo que importa, que son los valores y son los principios que, como personas con vida, personas con espíritu, dentro de mi visión de la dignidad humana, tenemos. Y parte de esos derechos que nos provee la dignidad humana está el derecho a la vida y el derecho a la legítima defensa. Y ante una ofensa ilegítima, como es el caso que lleva la tiranía comunista desde 1999, o incluso yo lo diría incluso más, porque es un movimiento surrecticio que fue conquistando posiciones tanto en el ejército como en el mundo civil, y es por eso que me dices, no, es que yo no me explico cómo el tribunal de la época, el Tribunal Supremo de la época, admitió semejante fallo que está en contra de todo orden jurídico, porque ya la infección estaba. El chavismo es un cáncer y en aquel entonces estaba empezando a contaminar las células del cuerpo político, las células, sí, del cuerpo social. Y lo que vemos hoy en día es las metástasis de esta gran conspiración revolucionaria que tiene como objeto convertir a Venezuela en la principal lanzadera, en la principal cabeza Claro. de playa de lo que es la mayor operación de narcotráfico, socialismo y, por supuesto, fundamentalismo islámico de la historia. Porque es que eso es lo que pasa. La gente empieza a hablar de Venezuela, por lo menos tú que lo has visto, que estás afuera y yo también, de Venezuela como que si se tratase de la Venezuela de hoy, ignorando la historia de Venezuela de hace 200 años para acá. Equiparan a Venezuela con, voy a utilizar tu ejemplo, pero es así, con Sierra Leona o con una realidad como Zimbabue o como un país del tercer mundo más, cuando la verdad es que antes del chavismo, por más que hayamos tenido muchísimos problemas y muchísimos fallos con esa democracia que siempre repiten por aquí, no perfecta, pero perfectible, pero por favor, era un asco, pero dentro de ese asco desastroso había algo que nos diferenciaba del resto de las sociedades hispanoamericanas, que es que estábamos cerca de lograr unos estadios de prosperidad que más nadie podía en el continente, al menos de este lado del continente. Era Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Esa era la trinidad a nivel de economía, los más pujantes. Y el petróleo que teníamos nos daba un nivel de vida igual o superior al de Europa del Mediterráneo, por ejemplo. No, bueno, o Entonces, sea, a finales de los años 50, 60, 70, Venezuela era 1000 veces más próspera que España, por ejemplo. O por sea, mucha supuesto, gente que emigró de España a Venezuela, por ejemplo, se sorprendía en los años 50 por ver televisores, porque aquí en España todavía no había televisores en todos los pueblos. Entonces, teníamos un nivel de adelanto mucho más alto que el de España, o bueno, Italia fíjate, probablemente. con ese ejemplo voy a hacer cuña de la superioridad moral de la derecha en sentido amplio. Cuando la mayoría de los, digamos, habitantes de la Alemania del Este, de aquellos que tenían que sufrir en carne propia el socialismo, huían o migraban, según lo veas, ellos buscaban siempre destinos, o en la mayoría de los casos, que tuviesen un tinte político completamente distinto, diferente. En el caso de la migración hispano-venezolana, al menos, y es de la que te voy a hablar, durante el gobierno del Nuevo Ideal Nacional con Marcos Pérez Jiménez, los canarios se iban de una dictadura nacionalista a otra dictadura nacionalista, porque el problema era económico. El Ujú. problema era económico. España había salido de una cruenta guerra civil, una guerra intestina en donde parte del oro fue precisamente robado por los comunistas y fue enviado a México. Y A Rusia, a Moscú, el encima, famoso oro de Moscú. y muchos de aquellos canarios que vinieron, claro, habían obviamente disidentes, no hay que negarlo, pero también había muchas personas que apoyaron el bando nacionalista en España y siguieron apoyando en Venezuela el caso del gobierno de Pérez Jiménez. Te lo digo yo porque conozco casos y no son casos aislados.
se repite mucho, también con muchos italianos con otras latitudes ideológicas, ¿no? Pero a lo que voy, mientras en un mundo en donde los valores de Dios o de patria o de familia, lo único que te imponen es tratar de seguir una línea moral más o menos normal, más o menos respetuosa, pero te dan la posibilidad de tener muchas realidades económicas, en un mundo socialista no. O tú asumes los valores socialistas y la ética socialista en cada uno de esos sitios donde imperan ellos, o simplemente no tienes derecho a existir. Y es lo que pasa con la migración, y de nuevo lo repito para sintetizar, con la migración ideológica. Y por eso yo creo que, por ejemplo, en Podemos y todos estos partiduchos de izquierda en España, ellos detestan la migración venezolana. Estos hipócritas que de una u otra forma siempre promueven la migración ilegal de África o de Asia o de otras realidades, detestan la migración venezolana. Por algo muy sencillo, saben que es que es una migración con conciencia política y que llegan acá Mm. a una realidad cultural e ideológicamente semejante a la venezolana, con rasgos y con una ascendencia prácticamente hermanas. A ver, Venezuela fue parte del Imperio Español. Justo por esas realidades migratorias hemos compartido, incluso después del quiebre entre República e Imperio hace 200 años, hemos compartido esa rueda migratoria continua. Muchos tenemos abuelos españoles, muchos españoles tienen abuelos venezolanos, y esta migración dice, esto que esta gente quiere imponer en España ya pasó en Venezuela y es parte de un mismo plan. Es como diría en su libro Revolución y Contrarrevolución, el padre de la sociedad en defensa de la tradición, familia y propiedad, la revolución es una sola. Ya. Bueno, ejemplo de eso no tanto en España. Tengo un ejemplo muy bueno en Chile. Me comenta un amigo mío que vive allá que generalmente los chilenos, de izquierdas claramente, denominan a los venezolanos los fachasolanos. Porque claro, ¿cómo va a ser que alguien En se Argentina desvíe también. de su ideología? ¿Cómo va a ser posible que alguien no piense igual que el progresista promedio chileno? Por Dios, ¿cómo va a ser eso? Pero sí, totalmente, totalmente. A ver, no digo que todos los venezolanos que migren estén totalmente conscientes de lo que pasa. He visto muchos ejemplos de venezolanos que llegan a España y te dicen, ay, pero es que PSOE no es lo mismo que Chávez, es una situación muy distinta y votan a PSOE. O sea, no todos realmente salieron con las lecciones aprendidas. Y eso es Sí. un trabajo que tenemos que hacer los venezolanos, activistas políticos que estamos fuera del país. Tenemos que seguir concienciando a los venezolanos que salieron sobre por qué Venezuela fracasó. Porque hay mucha gente que les dirá, no, Venezuela fracasó por culpa de Maduro, pero Chávez lo hizo bien. Ah, claro, por supuesto. Esa es la mejor respuesta que siempre te dan. Uno tiene que ir y concienciar de, oye, mira, claro, Chávez en teoría triunfó porque, claro, tiene un precio del petróleo a 130 y con eso hasta la persona más imbécil logra triunfar en un gobierno. Entonces, es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Yo no creo que la mayoría de los venezolanos sean de derechas, ni mucho menos. Yo sí creo que son profundamente antichavistas, claramente. Pero tenemos que seguir haciendo ese trabajo de concienciación y lograr conseguir una masa crítica lo suficientemente grande como para que nos apoye. Bueno, fíjate, una acotación. El fundador de Ujú. la TFPI, el escritor del libro Revolución y Contrarrevolución, que en verdad recomiendo encarecidamente leer para comprender los movimientos que están pasando hoy en día, es Plinio Correa de Oliveira. Él fue originalmente miembro de Acción Católica Brasileña y luego fundó lo que sería la Sociedad en Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, que por cierto es una sociedad que ha sido catalogada de secta, de retrógrada y Mm. demás, justo por los enemigos del mundo. Es decir, Maduro y Chávez se jactaron de atacar a sus oponentes políticos, bueno, a sus falsos oponentes políticos como Capriles, acusándolos de pertenecer a tradición, familia y propiedad. Capriles es imposible que haya pertenecido a tradición, familia y propiedad. Bueno, yo a ver, yo no los conozco personalmente, pero se dice que tanto Capriles como Leopoldo efectivamente eran parte de tradición, familia y propiedad. Por eso me pregunto, oye, ¿hasta qué punto realmente esa organización sea efectiva? Vale, mira, te explico brevemente. Tradición, familia y propiedad era un núcleo de católicos tradicionalistas que creían que era fundamental que la voz católica se escuchara
en el mundo político, sobre todo por una amenaza, que es una amenaza que nosotros, sin tener que ser fundamentalistas, compartimos, que es la hegemonía cultural de izquierda. Y así como Gramsci nos amenaza con la imposición de una tiranía comunicacional en donde la mayoría de las personas repiten como loros los valores de la izquierda, y es por ello que pasa lo que justo me acabas de decir, que hay venezolanos que no son de derecha, son solo antichavistas. Eso nos habla de que hay un triunfo efectivo de la revolución cultural elaborada por la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando se trata de condenar al caso venezolano, no se está condenando el sistema. Cuando tratan de exculpar del problema a Chávez y tratar de convertir a Maduro en una especie de cabeza de turco, lo que Ujú. hacen es hacer apología a la izquierda y a la izquierda radical, a la izquierda socialista, a la tiranía marxista. Y ellos lo hacen porque, no te estoy hablando de los intelectuales, sino te estoy hablando del venezolano de a pie. Y ellos lo hacen porque triunfó ese esquema mental. Para ellos, es como tú lo dices, el problema es Maduro porque el socialismo es otra cosa más bonita que lo practican en los países nórdicos, sin que ellos sepan que, por ejemplo, hay países como Suecia donde todavía son monarquías constitucionales, pero el venezolano eso no lo sabe. A él solo le importa lo que más o menos escucha. El socialismo es una palabra bonita, es una palabra hermosa y yo la voy a repetir y voy a tratar de morir por ella, o por lo menos de Mm. vivir a costa de ella. Es por eso también que triunfa la socialdemocracia, a pesar que según lo que yo veo es una versión edulcorada de esto. De hecho, yo haría una diferencia sutil de matices entre la socialdemocracia y el socialismo no democrático. Hay mucha gente que le llama izquierda carnívora y izquierda vegetariana. A mí me parece que es izquierda y izquierda hegemónica. La única diferencia que hay entre un Pedro Sánchez y un Pablo Iglesias es el poder, francamente. Cuando realmente tienen el poder, pero no el poder desde una perspectiva formal, es decir, la presidencia de una república o la primera magistratura en una monarquía constitucional. No, cuando se trata del poder desde una perspectiva beberiana, que es imponer la voluntad a otra persona, de tener la probabilidad total de que esa persona doblegue su voluntad a la tuya, ahí empieza el círculo de la izquierda hegemónica. Se quitan las máscaras, ya no necesitan guardar sus vestiduras, y es justo como Chávez emprendió, y no solo Chávez, también hay ese matiz. Mucha gente le otorga a Chávez una suerte de genialidad y estrategia política que el tipo no tenía, era un histrión y ya, era un vocero inteligente, astuto, pero un vocero de un movimiento mucho más oscuro y amplio que está detrás de él. Yo diría que para analizar lo que pasó con Venezuela habría que ver más bien la visión de Castro antes que la de Ya. Chávez, que en mi opinión fue otro peón. No es por desmeritar, si se puede usar esta palabra con semejantes seres, a Maduro o frente a Chávez o viceversa. Es que ambos realmente fungieron de los portavoces, de los procónsules de una tiranía oscura, de una logia maligna, que en mi opinión es ese círculo mágico que existe siempre detrás de esta gente, detrás de un Mao, detrás de un Lenin, que es lo que Trump, por ejemplo, para tratar de atajar la conversación a términos mucho más conocidos, trata de elaborar y plasmar como el deep state, el estado profundo, Ya, que ya. son las cloacas, como se dice en España, por ejemplo. Entonces, las cloacas del poder socialista, que difícilmente están en Caracas, que posiblemente hoy en día hayan abandonado Cuba y estén en Pekín, ellos fueron los artífices, los arquitectos, los grandes arquitectos de todo esto que estamos sufriendo. Ahora, hace poco leí algo que me llamó mucho la atención. ¿Tú crees, en verdad, te pregunto, antes de continuar, ¿tú crees que existe, o si no ha sido impuesto, que hay un intento activo de alguna especie de nuevo orden mundial? Sabía que me ibas a salir con esa. A ver, el tema del nuevo orden mundial, desde mi punto de vista, a ver, es un tema más conspirativo que algo real. En distintas épocas de nuestra historia, sobre todo desde el siglo XX para acá, siempre ha salido algún grupo o muy conservador o inclusive muy de izquierdas que siempre habla de un nuevo orden mundial.
El de la izquierda te lo va a poner como el nuevo orden mundial neoliberal y los conservadores como el nuevo orden mundial del marxismo cultural. Pero a ver, desde mi punto de vista es poco más que especulación, poco más que una conspiración, una teoría conspirativa. Vale, te lo digo porque en relaciones internacionales, por ejemplo, claro, habría que hacer esa diferencia entre nuevo orden mundial como teoría de la conspiración y nuevo orden mundial como organización del poder desde la perspectiva de los debates de relaciones internacionales. Porque, si bien es cierto, George Bush padre, eh, tras los diferentes episodios bélicos en que Estados Unidos participó durante su mandato, recordemos a personajes polémicos como el caso de Saddam Hussein antes, cuando no era el malo de la película, se hablaba entonces de constituir un nuevo orden mundial y luego este esquema tomó mucho énfasis pero con otros nombres aquí en Hispanoamérica. Los rusos inteligentemente convencieron a los chavistas y a la demás fauna izquierdosa hispanoamericana de hablar del mundo multipolar. Del mundo Mm. multipolar, porque obviamente se acababa lo que en relaciones internacionales conocimos como el mundo bipolar, es decir, el mundo dividido entre dos grandes hegemones de poder. Yo creo que estamos viendo los movimientos para que exista que se puede decir como nuevo orden mundial, un nuevo bloque unificado que hoy en día está llevando gran parte de la administración profunda de la Unión Europea, junto con elementos perversos, por no decir otra cosa, del Partido Demócrata estadounidense. Y que este nuevo orden mundial lo que busca es un acercamiento con el nuevo polo, que para mí es el mundo euroasiático, es el bloque euroasiático, es ese foco geopolítico que el Kremlin alguna vez a través de la figura de Dugin quiso vendernos, que es la idea de una Eurasia unificada, las dos Mm. identidades de Rusia trabajando junto con India, trabajando junto con China y por supuesto con el resto de los BRICS, torno a un mundo más equitativo, pero que en la realidad China se está comiendo a Rusia. China está avanzando mucho más. Rusia creo que está cerrándose un poco más porque se está dando cuenta que está quedando fuera de la partida y realmente el entendimiento que vamos a ver es entre, por un lado, el mundo progre, el consenso progre, como algunos les llaman, que son estas organizaciones que son globalistas, no hay que olvidarlo, son estas que te promueven un mundo sin fronteras y todo lo demás, en las que dentro de mi concepción el libertarianismo también está inscrito. Y por supuesto, del otro lado están los patriotas. Y tiene que ver mucho con lo que se hablaba. Se puede decir que Trump violó o rompió esa promesa, pero con la promesa esta que se hacía en el 2016, que se trataba de un debate entre globalismo y nacionalismo, entre patriotas que querían un respeto a las identidades nacionales y personas que querían un mundo global. Si tuvieses que situarte a ti o al libertarianismo y tuvieses que incluir la variable Venezuela, ¿en dónde la pondrías? A ver, en primer lugar, el libertarismo, al ser anarquista, en primer lugar, dudo que se circunscriba a ningún polo de poder ejercido por ningún tipo de Estado. No creo que se Pero la circunscriba nación es irrelevante en la cosmovisión liberal. en la cosmovisión liberal, la nación sí es importante, hay que saber distinguir lo que es nación de Estado. Ojo. La nación efectivamente puede existir, desde mi punto de vista, en la actualidad, con tantas mezclas culturales que hay, el tema de nación, de una nacionalidad, realmente no lo veo. A ver, hay que ver que quizás, por ejemplo, en épocas antes de Cristo podíamos hablar realmente de nacionalidades totalmente puras. Podíamos hablar de que sí, ok, los etruscos son una nacionalidad totalmente distinta de lo que, por ejemplo, son los mesopotamios o lo que son los egipcios. Tenían realmente rasgos y eran muy puros entre ellos. No, no había una mezcla de nacionalidades. Actualmente en el siglo XXI, ok, yo soy venezolano, por ejemplo, pero ¿qué es ser venezolano? Mi familia es totalmente española, entonces, ¿hasta qué punto soy venezolano si no tengo mezcla de negro o de indio? Igualmente, todos dentro de Venezuela somos totalmente mestizos, no podemos hablar realmente que seamos de una sola nacionalidad, de una sola raza, de una sola etnia. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, a todo el mundo le encanta decir que su nacionalidad es catalán, pero claro, tú eres catalán, pero tu padre es andaluz.
Vino hace unos 50 años a trabajar aquí y se casó con una catalana. Entonces, realmente hasta qué punto la nacionalidad en este siglo es realmente algo determinante de las personas. Pero los libertarios no tienen ningún tipo de problema con las nacionalidades. Reconocemos que existen grupos étnicos, grupos nacionales, y esto es totalmente respetable. Si ellos desean mantener su cultura y no abrirse al mundo y no mezclarse con otras culturas, tienen totalmente derecho a ello. Ahora, el tema nuestro es con el Estado. El Estado como un ente fruto de la Revolución Francesa y fruto de la Paz de Westfalia, que se constituyó como un ente divino que vino a reemplazar a la Iglesia Católica, en el cual tiene sus propios ritos, sus propios símbolos, y este Estado, adorado por todos, impone a la sociedad mediante la fuerza, mediante su monopolio de la violencia, sus dictámenes. El Estado se valida a sí mismo a través de su propia legislación y luego nos impone a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Con el Estado es que los libertarios tienen problema y eso es lo que ellos buscan abolir. Buscan abolir este sistema y buscan instaurar un nuevo sistema que no necesariamente pasa por el caos que toda persona asocia con el anarquismo. Un anarquista no quiere que haya una sociedad donde nadie te diga qué tienes que hacer, donde no exista ningún tipo de gobernanza y donde tú puedas básicamente matar a una persona en tu calle privada. No, eso viene a ser un poco una caricatura de lo que realmente son. Un libertario te puede aceptar que, por ejemplo, exista un gobierno local que, por ejemplo, no tenga monopolio de la violencia, no tenga la capacidad de emitir su propia moneda sin ningún tipo de respaldo y cuyas leyes no se validen a sí mismas, sino que vengan de una tradición mucho anterior. Entonces, nosotros no estamos en contra tampoco de las gobernanzas, sino de los estados centralizados. Ahora, para responderte a tu anterior pregunta, los libertarios, nosotros nos consideramos, todos siempre se consideran la tercera vía, pero nosotros realmente nos consideramos que estamos desenmarcados de ese esquema de estados. Nosotros, por ejemplo, no estaríamos dentro de un marco progresista, porque el progre busca la intervención estatal para imponer sus agendas, para imponer lo que ellos creen bien, tampoco dentro de un eje patriota nacionalista, ya que buscan proteccionismo nacional, buscan que nadie se meta en sus fronteras, haciendo esto mediante el Estado, en fin, somos un grupo bastante diferenciado del resto. Ahora, hay algo muy interesante que tocaste, que fue el tema de un mundo multipolar, de que algunas potencias se están retrotrayendo, y esto realmente, a ver, se viene viendo desde hace un tiempo. O sea, Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos precisamente abogando por retrotraerse, por dejar la influencia que Estados Unidos antes tenía en el mundo. Rusia es un chiste de lo que llegó a ser Rusia. Rusia es una nación cuyo único potencial es poder cortarle el flujo de gas a Europa. Si realmente hubiese un gasoducto, por ejemplo, que eso está en construcción, un gasoducto que vaya desde Israel pasando por Chipre y llegue hasta Europa, Rusia pierde la única influencia que tiene en el mundo. Y la única potencia que realmente a día de hoy sigue siendo intervencionista, sigue buscando expandirse, sigue buscando crecer su influencia es China. China a través Efectivamente. de inversiones, a través de una manera muy, muy inteligente. No es como Estados Unidos, que, por ejemplo, su política en Medio Oriente, que a mi parecer fue pésima, que él buscaba influencia a través del poder militar. Los chinos no, los chinos buscan influencia a través de endeudarte hasta que les debas el alma. Por ejemplo, el gobierno de Sri Lanka hace poco tuvo que dejar que los chinos construyesen una base militar en Sri Lanka porque realmente les deben tanto y no lo pueden pagar que tienen que ceder ante cualquier petición del Y gobierno Takar, chino. tú puedes considerar a China como una nación, o por lo menos una nación en términos convencionales. Hay, por ejemplo, si le Hay un preguntas, Estado nacional chino. allá va, ya va, ahí hay una gran diferencia. China es un estado, sí, pero ahí depende a quién le preguntes, te dirá que es una nación o es un estado de muchas naciones. Si le preguntas al discurso que tiene Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, te dirá que China es una gran nación. Pero si realmente te pones a diferenciar, hay muchas naciones dentro de China. En China, por ejemplo, no solamente se habla el mandarín, se habla el cantonés, a pesar de que el Partido Comunista Chino lo ha querido suprimir siempre. En China, por ejemplo, en la parte más occidental, hay una comunidad musulmana que es sumamente reprimida por el Partido Comunista Chino. Sí, Eh, a ver, es que China tiene muchísimas nacionalidades, pero el Partido Comunista ha buscado unificarlas, homogeneizar, como por ejemplo hizo el Estado francés después de la Revolución. claro. Al momento de la Revolución Francesa, que ojo, no ¿Y tuvo por qué nada de crees? liberal, ¿Y por no tuvo qué? nada... Sí, dime.
Bueno, tiene algunos rasgos que comparten con los liberales, como es el laicismo, pero fue una revolución jacobina. En Exacto. sentido, si vamos a hablar con propiedad, fue una revolución jacobina. ¿Por qué crees? Bueno, esto es una pregunta retórica. Yo pienso, más bien, que China o, por ejemplo, Francia hicieron tanto énfasis en esa homogeneidad nacional porque se percataron que es necesario, que es fundamental para que una nación prospere, para que una nación domine, para que una O, nación o, influya, o para que justo un eso. Estado pueda perpetuarse, o para que un Estado pueda seguir perpetuándose y no tenga oposición, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que ahí no vamos, no tenemos que irnos atrás, tenemos que ir hacia adelante, hacia lo que nos habla Carl Schmitt sobre el criterio de lo político. A fin de cuentas, el criterio de lo político nos habla que hay amigos y enemigos. El enemigo es aquel con el que tú tienes una tensión, tienes un grado de diferencia tal que eres capaz de ir hasta la máxima hostilidad posible, que es el uso de la fuerza. Y que realmente en las sociedades verdaderamente políticas, el enemigo último siempre está fuera, porque se supone que adentro no debería haber ese estilo de política. El espíritu de facción no debería existir. Si acaso podemos, aunque estoy mezclando algunas cosas, si acaso podemos hablar como se desarrolla en el federalista, que en una república sana, o mejor dicho, una federación sana en el caso de ellos, hay que acabar con el espíritu de facción y se puede tolerar hasta cierto punto los partidos. Yo pienso que hoy en día tú me puedes decir que no, por el tema de la nación venezolana o de la nación española, pero yo te puedo decir que el tema nacional, la conciencia nacional es un objeto fractal que va a tener ciertos matices y ciertas aristas dependiendo de con el lente en que tú lo veas, de si te acercas o no. Si ves a China desde el espacio, vas a decir, vale, es la etnia Han y punto. Si te acercas un poco más, vas a ver, vale, es la etnia Han que algunos hablan mandarín y otros hablan cantonés. Y si te acercas más, no, fíjate, hay musulmanes, hay comunidades incluso que practican un tipo de hinduismo, son étnicamente diferentes. ¿Qué nos sucede entonces? Yo lo que pienso es que en el caso de China y en el caso ruso, que muy bueno que lo También. trajiste a, a colación, y hasta cierto punto en el caso de India, ya no son estados-naciones. Están pasando a un estadio superior que es el estado civilización. Es decir, lograron imponer a otras naciones una cultura, una forma de vida, ritos religiosos y han logrado esa unificación. Y por eso hoy en día, bueno, no solo por eso, pero esa es una de las razones por las cuales son tan influyentes hoy en día en Occidente. Y yo creo que la debilidad que nosotros tenemos como civilización occidental es que nos hemos dividido demasiado en temas culturales y en temas étnicos, pero a los dos extremos. Somos incapaces en el mundo de las ideas políticas hacer esa batalla cultural si no tenemos el mismo grado de apego o de incluso de pasión irracional por ideas que vayan más allá de la existencia individual corpórea. ¿Por qué? Porque tú me hablas con cierta razón sobre la lógica que hay detrás de los liberales. Nosotros queremos la libertad y nosotros no queremos que un gobierno nos resulte opresor, estamos a favor de los contratos voluntarios, ya, pero ¿hasta qué punto con ese discurso la mayoría de ellos, cuando digo ellos, los que siguen estas ideas, son capaces de inmolarse por esa causa? Yo no los puedo equiparar, por ejemplo, al occidental de la pequeña ciudad-estado de la Hélade, que en otrora decidía inmolarse en combate contra el imperio medio, contra el imperio médico, en defensa de las leyes que ellos mismos habían escogido. No lo puede equiparar mucho menos con la institución lacedemónica de la Gogué y la forma en que ellos eran capaces de dar la vida por un ideal superior. Tú puedes decir, vaya, tú me estás hablando de un colectivismo abyecto que está negando la identidad humana. Pero digo, estamos en guerra y estamos en guerra cultural contra naciones y contra civilizaciones-estados que sí son capaces de elaborar un discurso que cala y que convence a radicales. Ahora no lo vemos tanto con China o no lo vemos tanto con Rusia, lo vemos más en el área de geopolítica, pero sí vemos como el Islam poco a poco ha logrado llegar hasta ese punto. Hay gente que estando en la cúspide de la prosperidad económica, decide dar dinero para la construcción de mezquitas en Occidente porque piensan
que es importante el crecimiento continuo del Islam. Yo eso Mm. no lo veo en el bando de Occidente. Entonces, mientras nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo en términos civilizacionales, sigamos promoviendo, y es lo que yo te digo y en lo que podemos estar en orillas distintas, sigamos promoviendo un ambiente laico que respete todo, que tenga una moral relativa, que carezca de un ideal absoluto, porque todo es mentira, nada es verdadero, vamos a desaparecer. Realmente estamos viendo cómo se repiten las palabras de Spengler, pero en sentido negativo, la decadencia de Occidente. ¿Pero por qué en sentido negativo? Porque para Spengler el Occidente iba a morir tras las guerras para que viniese una nueva civilización reinante. Occidente no es la misma de la Grecia de esa que te estoy hablando. Él hablaba de esa, la civilización apolínea. Luego hablaba de la civilización fáustica en la que está insertado hasta cierto punto hasta el Napoleón que es Europa a Mm. caballo, según Hegel, y luego tenemos al occidente moderno, que tras las Segunda Guerra Mundiales ha cambiado, él no vivió lo suficientemente para ver la derrota de Alemania, pero que sí se configura en un cambio total de las instituciones occidentales y de la forma de vida y del pensamiento occidental. Nosotros seguramente pensaríamos completamente distinto si hubiésemos nacido hace 50 años. Difícilmente un chino nacido hace 40 o 30 años tuviese valores familiares tan distintos como los que nosotros podemos tener. Ojo con eso. O por lo menos en el caso de un ruso, que a pesar que te dice, bueno, antes éramos la Unión Soviética, ahora somos Rusia, pero van compartiendo una misma cosmovisión. La nuestra es otra cosa. Nosotros ya no tenemos esa conexión con las raíces. Y yo a lo que apelo realmente es a recuperar esas raíces, a recuperar esos elementos atávicos para tener realmente de dónde sostenernos en este gran conflicto. ¿Por qué? Porque la pasión no se puede combatir con la razón. Y es por eso que hay muchos teóricos, también de Occidente, como el caso de Biroli, que te dicen, ya va, es que nosotros los mediterráneos, y circunscribo a la realidad venezolana como realidad mediterránea, al ser una nación hispana, Ya. tenemos el problema de que cuando hablamos de filosofía o cuando hablamos de realización política, nos fijamos en los intelectuales estadounidenses y dentro de la óptica anglicista está el paradigma de la toma racional de decisiones. Pero ya va, el Exacto. hombre que sacrifica su vida por su patria no es una decisión racional. ¿Es irracional? No, el hombre no está loco. Es una decisión no racional. ¿Motivado por qué? Por la pasión. Porque como diría Nietzsche, el hombre es un hombre y una bestia. Tiene una visión apolínea y una visión dionisíaca. Y para mí, en eso sí puedo estar de acuerdo con Nietzsche, el gran problema que tenemos los occidentales hoy es que somos demasiado apolíneos. Hemos abandonado esa capacidad creativa, esa capacidad de ver más allá de la razón, de dibujar fuera de la línea. Somos tan Ya. ordenados y tenemos un esquema tan cerrado a nivel racional y legal que si seguimos en eso y olvidamos nuestros mitos fundacionales, nuestras leyendas y nuestras épicas, vamos a desaparecer. Así que o luchamos o hacemos una contraofensiva o preparamos una hermosa despedida. Efectivamente, efectivamente. No, mira, totalmente de acuerdo. Mira, el tema de traer de nuevo al presente ciertos valores tradicionales, nosotros no estamos en desacuerdo con ello. Estamos en desacuerdo siempre y cuando lo quieras imponer mediante la fuerza. Pero, por ejemplo, a ver, yo soy una persona que quiere mucho a su nación. No podría decirme patriota, pero sí yo defendería lo más posible, pues bueno, a Mérida, el estado Mérida, Venezuela, todo lo que representa la tierra donde yo nací. Ciudad-estado de Mérida. Efectivamente, efectivamente. A ver, yo podría catalogarme como una especie de regionalista, pero ese es otro tema. Pero hay que ver precisamente qué valores fundamentales hay que rescatar. Porque, por ejemplo, algo muy occidental y que yo creo que no hay que rescatar son los valores del marxismo. No hay nada más occidental que el marxismo. Una ideología que nació Correcto. en medio de... Algo que nació en medio de Prusia. Eso más occidental no puede ser. Pero hay unos valores que sí nos representan y que hay que rescatar. Y hay mucha gente que está intentando enterrar, que son los valores del capitalismo. Eso es indudable. Por muy nacionalista que se sea, se tiene que estar de acuerdo que el capitalismo es la base de la prosperidad de Occidente. El amor a la libertad. El amor a la libertad que hizo que, por ejemplo, las 13 colonias americanas diesen la vida por poder desprenderse de Inglaterra, para poder tener ellos realmente su representación, por poder ellos ponerse a sí mismos las leyes.
el amor por la libertad que hizo que todos los países de Europa Oriental peleasen contra los soviéticos. Tenemos que rescatar ese tipo de valores. Por ejemplo, el venezolano a mí me parece que le falta el amor por la libertad. Una persona que actualmente está viviendo bajo la dictadura de Maduro, yo no entiendo cómo está tranquilo en su casa, comiendo, bueno, comiendo lo que pueda comer y esperando a que algún día los estadounidenses vayan e intervengan en Venezuela. Algún día, quién sabe cuándo, pero algún día lo harán. No, si yo viviese en Venezuela, yo estaría buscando las mil y un maneras de poder desprenderme de eso. Y además, no solamente eso, hay que considerar que aquellos valientes que en algún momento llegaron a salir en las protestas, muchos de ellos ni siquiera peleaban por la libertad, algunos peleaban porque se volviese la democracia, algo, a ver, tú puedes tener democracia y vivir en la mierda también. Eh, Pelear por unos partidos políticos, pelear por unos líderes que no les importas en lo absoluto. Y allí Hay la que falla de saber, cultura política. exacto, exacto. Tienes que enfocarte a qué es lo que tienes que pelear. Y sí rescato mucho tu tema, o sea, hay que darle cierto toque romántico, hay que darle cierto toque irracional a los valores que nosotros defendemos, para poder hacerlos atractivos, para poder hacer que la gente quizás se inmole, no físicamente, pero sí metafóricamente por estas No, y se ideas. requiere física, hay que decirlo. Se requiere física porque, a ver, yo no sé si a ti te está persiguiendo alguna gente, ni quiero que lo digas acá. Yo no sé si tú participaste, si tienes esos valores, seguros que sí, tampoco voy a caer en eso. Lo que sí digo es que muchos de los que formamos parte de la resistencia estamos vivos por un accidente casualístico. Es decir, yo vi alguna vez el cadáver de Basil da Costa caer al frente de mí. Nos dividía unos 7 metros. Yo recuerdo que aquí estaba la estación. Tienes a Parque Carabobo, la salida que queda justo en el banco, del Banco Caroní. Aquí estaba, y los que están allí pueden corroborar que aquí estaba una fila de la Policía Nacional, atrás de la Guardia Nacional, y al frente, en donde cae Basil, había también una fila de la Policía Nacional que luego se retira y da paso a los colectivos. Y de hecho ellos nos dijeron, si no se van, ya van a ver lo que les va a pasar. ¿Qué sucede? Todos los que estábamos allí estábamos dispuestos, aún sin saberlos, quizás no a la inmolación en el sentido de que voy a hacerme uno con los dioses y abandonar mi cuerpo, pero sí el sacrificio. Y el sacrificio dentro de la épica de occidental tiene un trasfondo y es la heroicidad. Y desde mi perspectiva, solo a través de mitos nacionales que algunos liberales podrían condenar como colectivistas, es que logramos la heroicidad. ¿Por qué? Porque si todos nos consideramos parte, valga la redundancia, de un gran todo que es la nación venezolana, sabemos que tenemos nuestros nombres, pero llegamos a la relevancia histórica a través de la figura del héroe. Es aquel que a través de su sacrificio por los connacionales logró aquello que para mí define el genio de Occidente, que es la gloria. Luis Rougier, un liberal, escribió un libro que se llama así, El genio de Occidente, y decía, el genio de Occidente se basa en el escepticismo, en el Prometeo que le roba el fuego a los dioses. Yo creo que no, que el genio de Occidente está en la búsqueda de gloria, porque a diferencia de, por ejemplo, un rey o incluso un tirano, que también los hubo muchos en nuestra historia, en la mayoría de los casos, ellos estaban allí por una sed de gloria, por lo que Menneke relacionaba mucho con la voluntad de poder nietzscheana, mientras que el sátrapa oriental, el déspota oriental, simplemente necesitaba mantener el poder entre las tribus para no ver la suya sucumbir. No es equiparable en este sentido a un Genghis Khan, a un Napoleón. Yo no lo equiparo. Entonces, yo te digo, para finalizar ya, para darle un final no épico, pero sí racional, en estos últimos 5 minutos, quisiera saber cuáles serían los primeros pasos y la viabilidad de un régimen libertario en Venezuela. Y a mí me gustaría decirte porque creo que más bien sería un régimen nacionalista, pero adelante. A ver, un régimen libertario jamás y nunca, lamentablemente. Pero sí podemos empezar a dar los pasos por tener una ciudadanía mucho más comprometida con los valores, como tú bien lo decías, occidentales, que al final es lo que tenemos que apuntar.
No tenemos que apuntar a que un ciudadano venezolano se identifique como libertario, que tenga su carnet de liberal y todos los días tenga un debate en el Ágora sobre qué es mejor, Mises o Hayek. No, tenemos que tener una cantidad de gente lo suficientemente grande para que el venezolano se pueda definir a sí mismo como una sociedad respetuosa de la propiedad privada, que esté dispuesto a defenderla con las armas si es necesario. Por eso es muy importante el libre porte de armas dentro del país. Una sociedad que esté dispuesta a inmolarse metafórica o físicamente indistintamente por la libertad de su país, por la libertad de su familia, por la libertad de todos sus conocidos. Una sociedad que además esté dispuesta a emprender y a llegar a la gloria. A la gloria quizás no a través de la inmolación, pero llegar a la gloria a través de convertirte en un empresario reconocido, brindar servicios a tu comunidad, enriquecerte gracias a ello. Una sociedad que enaltezca los valores que hicieron grande, por ejemplo, a Estados Unidos, los valores del capitalismo. Tenemos que apuntar a eso. No a que en algún momento haya una sociedad gobernada por un partido libertario en Venezuela, sino a una sociedad que defienda estos valores y esté dispuesto a defenderlos con las armas. Trataré de condensar 2 minutos. Primero, conviniendo contigo, creo que es fundamental el derecho al porte de armas porque es la única forma en que podemos eliminar los vicios de la tiranía dentro de una sociedad sana. Siguiendo con eso, sí creo que es fundamental comprender a la libertad, no como libertades, que muchas veces lo que algunos liberales clásicos y otras personas tratan de vendernos, libertad de prensa, libertad de expresión. Yo pienso que debe haber un simple concepto de libertad por el que vale la pena luchar y es el no ser esclavo. Si eres Mm, incapaz de definir el rumbo de tu vida en sociedad y eres incapaz de definir cómo la sociedad se actúa frente al resto de las sociedades, cómo tu nación actúa frente al resto de las naciones, no eres libre. Ergo, eres esclavo, no hay término medio. O estás vivo o estás muerto, eres libre o eres esclavo. Y continuando, condensando con el tema venezolano, yo francamente todavía no veo viable ese grado de entendimiento libertario dentro de la conciencia venezolana. Creo que la única forma de acabar con la tiranía y hacer la limpieza necesaria, la purificación o la purga, según lo quieras ver, y por supuesto, la reorganización nacional es a través de una férrea dictadura. Es a través de una férrea dictadura que para bien o para mal enarbole los valores patrióticos y se encargue de expulsar a los enemigos internos y externos que han mancillado a la nación. Porque si te pones a ver en nuestra historia, no solo republicana en Venezuela, sino en la historia en general de Hispanoamérica y por extensión de Europa, regresando al término de gloria, muchos de los tiranos o de los dictadores, según tu cosmovisión, gobernaron de forma férrea, hicieron fechorías y felonías, pero no atacaron directamente al corpus nacional. Dentro existía una lógica de, vale, por lo menos tanta inequidad es en torno a la grandeza de la nación, pero estos tipos no, estos tipos son tan bajos, tan ruines, que quieren destruir a Venezuela y a la venezolanidad, y que quieren en verdad sumarnos a ese ciclo triste y completamente falémico de naciones destruidas por el comunismo. Eso es a lo que debemos luchar ahora. ¿Cómo saldremos? Ojalá no sea por la vía de la fuerza, pero por como lo veo, necesitamos hoy de héroes. Basta de mártires. Es hora de los héroes. En fin, Sácar, muchísimas gracias. Estoy seguro que a nuestros escuchas y también a los que nos vean en YouTube les va a gustar sumamente esta conversación. Quedas invitado a otra, porque no tocamos al final a Betancourt ni nada de eso, que se supone que lo íbamos a hablar, pero ya será en otra ocasión. Me despido de ti y si quieres estos últimos 30 segundos para promoción, spam, lo que tú quieras. ¿A dónde te leemos? ¿Cómo sabemos de ti? Bueno, primero, muchísimas gracias a ti por la invitación. Cuando quieras podremos volver a conversar, cuando tú quieras. En principio, aquellos que quieran leer mis puntos de vista pueden leerme a través de la revista IF Digital y a través del Llanero Digital. Ahí suelo publicar artículos más o menos constantemente. Y si me quieren seguir en @tacarmarcano piso en Twitter, pueden hacerlo con total libertad. Y bueno, básicamente eso, hermano. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estamos en contacto. Venga, hasta luego. Que viva Venezuela y que viva la libertad. Que Hasta viva luego. Venezuela.